Ocupe su lugar en esta mañana y abra su Biblia en la carta a los Hebreos. El día de hoy vamos a llegar al final de esta serie de la apostasía. Y hemos estado meditando en la palabra de Dios ahí en Hebreos capítulo 10, del versículo 26 en adelante. Y hoy vamos a concluir y vamos a leer del versículo 22 al 39. Si gusta ponerse de pie, lo puede hacer en reverencia a la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañeros de los que están en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Ahí en esos pasajes puede sentarse. Vamos a estar meditando en esta mañana y hemos llegado al subtema: los frenos a la apostasía, cómo se puede detener la apostasía. Y el domingo pasado estuvimos haciendo un énfasis en los destinatarios de la carta y dijimos que habían tres grupos en esos destinatarios: los que ya habían recibido a Cristo, los que tenían el conocimiento pero no lo habían recibido, y aquellos que no tenían ni el conocimiento intelectual y que no habían recibido a Cristo. Y estuvimos enfatizando que esta porción de la palabra de Dios va dirigida al segundo grupo, aquellos que tienen el conocimiento intelectual de la verdad, pero que todavía no habían hecho esa profesión o confesar a Cristo como Señor y Salvador. Y dentro de esta advertencia hay un llamado urgente a no desertar. A los judíos que estaban a punto de creer se les decían dos cosas para prevenir que se convirtieran en apóstatas y para guiarlos a la fe completa. Y esos dos puntos son los que vamos a estar enfatizando en esta mañana. Número uno es que revisen lo que han experimentado, es lo que leíamos en el versículo 32. Y número dos, que miren la recompensa que recibirán si continúan en lo que han aprendido de Cristo. Dos temas, ¿ok? Dos puntos, perdón. Que revisen lo que han experimentado. Y número dos, que miren las recompensas que recibirán si continúan en lo que han aprendido de Cristo. Entonces vamos a entrar en el punto número uno. Recuerden su sufrimiento y su servicio. Y eso es lo que vamos a tomar de los versículos 32 y 34, que dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una misma
circunstancia, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Al parecer, el escritor conocía muy bien a quienes estaba escribiendo, o podemos decir, o sabía mucho de ellos, pero yo lo decía el domingo pasado, que es el Espíritu, que Dios conoce la necesidad de cada uno de nosotros, y era el Espíritu Santo usando al escritor de los Hebreos. Acuérdense que no encontramos una base bíblica que nos diga quién es el escritor de los Hebreos, y no vamos a entrar en eso, sino que vamos a entrar de una manera que el Espíritu Santo conocía el corazón de estas personas que habían sido intelectualmente iluminados del conocimiento de Cristo, pero todavía les faltaba algo. Amén. Y les faltaba lo más importante. Aquí en este pasaje le encontramos que se identifican muy de cerca con los cristianos, porque dice, llegasteis a ser compañeros, que incluso experimentaron padecimientos, vituperios y tribulaciones por ello. Para el mundo, ellos podemos entender ya eran como cristianos. Para los otros judíos, para los judíos que todavía estaban vamos a decir, en los sacrificios de la ley, pero este tipo de personas se juntaban con los de, vamos a decir, la iglesia, convivían con ellos, entonces para ellos eran cristianos ya de una manera para el mundo. No eran creyentes, pero ya habían sufrido porque los consideraban creyentes. Aquí entre nosotros hay personas que, no solamente entre nosotros, hay personas que van a la iglesia, se identifican como cristianos, pero todavía no han confesado a Cristo como Señor y Salvador. Y fíjense, lo interesante que encontramos en este pasaje es que aún lo que habían padecido o la persecución no los había alejado. Hemos encontrado, y alguien dijo que aún para los incrédulos puede haber alguna forma de primer amor en Cristo. Y nosotros hemos experimentado esto con personas que vienen por primera vez a la iglesia y empiezan a experimentar, porque ¿sabe cuál es el problema de las personas que tienen un concepto equivocado de la iglesia? Las personas que no han llegado nunca a una iglesia piensan que nosotros somos aburridos, que solo estamos haciendo cosas que no producen alegría y gozo. Y cuando vienen y se dan cuenta que hay algo especial en cada uno de nosotros, amén, y cuando les empezamos a compartir nuestras situaciones que estamos experimentando y todavía ven un rostro alegre en nuestras vidas, ellos se sorprenden y empiezan a experimentar esto maravilloso que es la salvación y esa paz que nos da Dios, amén, que sobrepasa todo entendimiento. Porque el consejo de la palabra de Dios dice que por nada estemos afanosos, amén, que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y cuando entendemos ese principio y cuando lo pegamos a nuestra vida, encontramos que podemos vivir de esa manera, que no van a ser las circunstancias las que nos van a mover, sino que nos van a mover es la confianza en el Señor, y aún en medio de la circunstancia nos podemos gozar. Amén. Entonces, una persona entra a la iglesia y empieza a mirar cómo las cosas, porque la primera vez que uno llega a una iglesia, uno llega observando de pies a cabeza hasta la vestidura de las personas, porque uno quiere encontrar vamos a decir, justificarse para no regresar. Pero cuando la persona es impactada por el poder de Dios a través de la vida de nosotros, le empieza a gustar. Y empieza a decir, yo no sabía que esto era así. Voy a regresar. Entonces empieza a tener un primer amor, amén, en la relación con los cristianos. Y le empieza a gustar lo que siente, lo que experimenta.
Y al oír del amor de Cristo, de sus promesas, en sus enseñanzas, de sus grandes obras y su gracia, es fácil, hermano, sentirse atraído intelectualmente y emocionalmente. Entonces nosotros, por eso es importante, y déjeme hacer un paréntesis. Muchas veces nosotros queremos dar un testimonio que se nos dé el lugar acá en el púlpito, y no hay nada malo de eso, ¿ok? Es bueno. Pero ¿sabe qué sucede? Muchas veces nos ganan los nervios y terminamos cantinfleando, que hablamos mucho y no decimos nada. ¿Sí o no? ¿Por qué le digo esto? Pero si usted empieza a entender lo que Dios ha hecho en su vida y se lo comparte a alguien que llega por primera vez a la iglesia y él ve la manera que usted se lo está contando, está dando testimonio del poder de Dios y está empezando a producir en aquella persona el deseo de querer saber más de Cristo. Amén. Yo le estaba mencionando ahorita que cuando las personas empiezan a oír de las promesas, de la gracia del Señor, ellos también quieren saber más y se sienten atraídos. Y más cuando si en esta comunidad, vamos a decir, cristiana, o en la iglesia, es una iglesia de creyentes que es amistosa, que es amorosa, y la atracción es aún más fuerte. Por eso, una de las recomendaciones, muchos consideran el ministerio de Ujieres como inferior a los demás. Déjeme decirle, en la iglesia no hay ministerios inferiores. Todos componen cada un propósito específico que se lleva en la obra de Dios. Y es importante dar especialmente a nosotros, es importante darle la bienvenida a aquellas personas que se sientan en casa, que se sientan complacidas de poder estar por primera vez en un lugar y que se les ame. Amén. Que se les dé a conocer, que no se sientan extraños. Amén. Entonces, eso produce en las personas el deseo de querer continuar en las cosas de Dios. Acuérdense, los judíos incrédulos a quienes este pasaje estaba dirigido se sentían atraídos por el mensaje de la palabra del Señor. No habían confiado aún en Él, vamos a decir. Cuando digo no habían confiado es que no habían hecho la declaración de fe de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Pero no se sentían avergonzados, se sentían bien con las cosas del Evangelio. El pasaje que leímos dice que habían sufrido burlas, persecuciones y habían perdido sus propiedades por estar en la iglesia, por estar con los cristianos. Pero a ellos lo que estaban experimentando, aunque no habían confesado a Cristo como Señor y Salvador, se podían ellos sentir que vale la pena. Vale la pena el padecer por Cristo. Vale la pena padecer por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y le digo, y es bueno experimentar el padecimiento, porque no le podemos enseñar a usted que el Evangelio no le va a traer dificultades. Está comprobado que a veces las cosas se ponen más difíciles cuando una persona toma la decisión de venir a Cristo. Mire, en los matrimonios hay un conflicto cuando los dos todavía no toman la decisión, que es uno de los dos. Y le digo, en estos 6 años de pastor, que tenemos de experiencia como pastor, nos hemos dado cuenta, parece contradictorio, pero cuando el esposo se convierte primero, déjeme decirle que la esposa toma una actitud peor que la del esposo cuando se... Nosotros tomamos la actitud, estas son las palabras que muchos decimos, lo digo por mí porque esto era lo que yo decía. Usted váyase a la iglesia, lo único que a mí no me diga, no me meta en ese rollo, dice uno. Puede ir a la iglesia, haga lo que usted quiere que hacer, por mí no se preocupe, así le decía yo a mi esposa. Pero de una manera sabia las mujeres le van testificando a uno. Pero cuando es el hombre que se convierte por primera vez, la esposa toma una actitud, se lo quiere llevar al baile.
la mujer toma una actitud de que quiere hacer tropezar al marido, porque ella quiere tener el control de la situación. Lo hemos visto una y otra vez. Pero el hombre sigue fiel y al final dice, por eso la palabra de Dios dice que a veces no tenemos ni que hablar, ni decir nada, sino con nuestro testimonio se van a ganar aquellos incrédulos. Amén. Dejemos que nuestros hechos sean los que hablen y no nuestras palabras. Amén. La gloria sea al Señor. Dele fuerte el aplauso al Señor. Amén. Entonces, esta comunidad de judíos se sentían cómodos en la iglesia y no negociaban la posición, estaban ahí continuamente y todo lo que habían padecido y ellos seguían hacia adelante. Tales judíos estaban intelectualmente iluminados, sabían todas las cosas básicas del evangelio, pero esto no es de una manera sustituto para la fe. El conocimiento no salva. ¿Estamos de acuerdo en eso? Amén. Pero el conocimiento nos lleva a la fe. Por eso la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír ¿de qué? De la palabra de Dios. Amén. Porque los que han estudiado, hay muchos maestros en las universidades que tienen un conocimiento más grande quizás que nosotros de la Biblia, pero es un conocimiento intelectual, pero no creen en Jesús. Entonces, estas personas no se puede sustituir la fe con el conocimiento. El conocimiento trae la fe. Pero este grupo de creyentes estaban en camino a creer, pero no habían creído. Es como acá, yo le digo, yo siempre le aconsejo a los diáconos, a los líderes, no fuerce a nadie a recibir a Cristo. Amén. No lo trate de presionar. Le digo, hay veces que uno, si es dirigido por el Espíritu Santo, que venga el Espíritu Santo y le dé la convicción y que le diga, acércate a esa persona, así como lo hizo Felipe, el Espíritu Santo con Felipe, vaya. Pero no se trata de hacer una costumbre de ver a alguien que está por primera vez que quiera recibir a Cristo. No. Dejemos que el Espíritu Santo es el que haga la obra en la persona. Amén. Yo le digo, si usted está acá y se identifica con nosotros como cristianos, porque tenemos que irlo aplicando esta enseñanza, y todavía no ha creído, siga viniendo. Amén, porque tenemos la esperanza, la confianza en la palabra de Dios, que de un momento a otro usted va a tomar la decisión por Cristo. No se desanime, siga acompañando a su familia, a la iglesia. Amén. En un momento. Hay algunos que le digo que no toma mucho tiempo, pero es porque alguien le sembró la semilla en su corazón al pasar el tiempo. Porque el poderoso es Dios. Amén. Entonces podemos pensar, estaban en camino a creer, pero no habían creído. Así que el escritor de Hebreos les pide pensar en cuán lejos han llegado. Hay personas que están tan cerca de experimentar la salvación. Entonces el escritor le dice, ¿cuán lejos han llegado? Lo que han pasado, y les dicen, completen el proceso de poner toda su confianza en Jesucristo. Y este es el mensaje que también damos en esta mañana. Aquellos que todavía no han hecho esa confesión de fe, complételo. Usted ya llegó hasta acá, usted está a punto de recibir la salvación, pero es una decisión que usted tiene que tomar y lo puede hacer en esta mañana. Ese es el mensaje que Él les está mandando, y esa es la aplicación que hay para usted en esta hora. Hágalo. Ponga su confianza en el Señor. Mire, otro concepto que tenemos nosotros cuando todavía no conocemos de Cristo es que primero voy a dejar de hacer esto, primero voy a dejar de hacer lo otro y después me voy a acercar al Señor. No, el Señor lo quiere así como está, con sus dificultades, con sus deficiencias. Él se va a encargar de transformar su vida. Amén.
La Biblia dice que Él lo hizo a usted. Él sabe cómo está formado, pero usted tiene que darle lugar, poner su confianza y decirle: Señor, aquí está mi vida. Yo sé que tal vez no valgo nada, pero sé que si pongo mi confianza en Cristo, tú puedes hacer que yo valga mucho. Y aquí estoy, aquí haz conmigo conforme a tu voluntad. Amén. No se mire sus deficiencias, mire lo que Dios puede hacer en su vida. Amén. Dios hace cosas grandes. Amén. Y de las cosas más pequeñas Dios puede hacer cosas maravillosas. La Biblia dice que lo vil y despreciado del mundo usa Dios para avergonzar a los sabios. Y a través de la historia de la iglesia lo hemos encontrado y lo seguimos experimentando, que Dios lo puede hacer. Se les dice: recuerden cuidadosamente todas las experiencias que han tenido al aprender de Cristo y al ser participantes de la iglesia. También les dice, sería, el consejo que les dice el escritor, dice: sería terrible retroceder ahora que están tan cerca. Ya está a la puerta. No se rindan, no deben de rendirse. Ya muchas personas han dejado, fíjense, porque también encontramos el otro tipo de personas que han empezado ellos también a dejar muchas cosas. Se sienten atraídos por la iglesia y conocen de las cosas que no debemos de hacer, no porque la iglesia lo diga, sino porque la palabra de Dios nos dice que somos apartados para el Señor. Y de una manera han ido cambiando su vida para acercarse al Señor. Entonces ya han avanzado bastante. No deben de, el consejo es, no deben, estamos hablando de los frenos de la apostasía. Y el primer punto que estamos tratando es todo lo que ha sucedido en la vida de estos judíos. Y le está diciendo, el escritor les diciendo: mire, ya han avanzado tanto, ya han padecido tanto, han sufrido hasta la pérdida de sus bienes, han hecho esto, ya no retrocedan, no deben de rendirse, porque sería terrible si después de todo lo que habían aprendido del Evangelio y todo lo que han sufrido y sacrificado, no reciban la bendición del Evangelio. ¿Cuál es la bendición del Evangelio? ¿Cuál es la promesa? Es la vida eterna que Dios ofrece a través de su Hijo Jesucristo, que Dios nos ha dado. Les dice: han mostrado un gran respeto por Cristo y gran amor por su pueblo. Estos judíos le daban el lugar a Jesucristo. Estaban con el pueblo de aquellos que habían sido lavados. Ahora le dice: pongan su confianza en Cristo. Y eso es lo que yo le digo, amigo o iglesia o hermano, y los vamos a llamar hermanos. Amén. Por fe, de modo que no puedan volverse con su pueblo. Pongan su confianza y seamos uno en Cristo. Amén. Es un Señor, un bautismo y un espíritu. Ese somos. La iglesia es un cuerpo que está unida por sus miembros. Únase al cuerpo de Cristo. Ponga su confianza en el Señor. La expresión traer a la memoria significa más que recordar. Significa reconstruir la mente. La idea es que estos judíos, tan cercanos a la salvación, deberían recordar lo que habían aprendido y experimentado por causa del Evangelio de Jesucristo. Debían de recordar verdad por verdad y acontecimiento por acontecimiento. Debería de ser esto un freno para la apostasía y un gran impulso para creer. Por eso le digo, amigo, si usted está acá en esta mañana, se identifica con la iglesia de Cristo, está en la comunión con los hermanos, le digo, crea, reciba a Cristo. Amén. Reciba a Cristo como Señor y Salvador. Este grupo tenía la perspectiva de una mejor y perdurable herencia. Habían dejado atrás muchas cosas terrenales, reputación, amigos, posiciones, por lo que podían
percibir las cosas mejores del nuevo pacto. Pero puesto que no habían confiado completamente en el Cristo del nuevo pacto, estaban en peligro de retirarse a la completa incredulidad de la cual no regresarían nunca. Hay un pasaje en la palabra de Dios, si quiere vaya conmigo, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Aunque este pasaje se está dirigiendo a los falsos maestros, nos puede traer una luz a lo que acabamos de decir. Amén, que muchas veces hay un gran peligro cuando no tomamos la decisión de confiar completamente en Jesucristo, en las promesas de Dios. Dice, ¿lo tiene? 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Porque mejor les hubiera sido, ¿qué dice? No haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Es algo, la declaración que vemos fuerte. Le dice, mejor no, dice, porque mejor les hubiera sido no haberme conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, de la voluntad de Dios. Porque a través de la historia encontramos que aquellas personas que han tenido un encuentro, que han tenido el conocimiento del Evangelio, que han estado en la iglesia y recaen y retroceden, el volverse a incorporar a la familia de Dios se les hace bien difícil. Hay muchos que no lo pueden lograr de regresar a las cosas de Dios. Su vida se va en una decadencia peor. Porque los pasajes, tal vez usted los ha escuchado, el versículo 22 son pasajes fuertes, refiriéndose a las personas, porque dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Es lamentable. Por eso le digo, usted ya está tan cerca. Usted ya está a punto. El retroceder de donde usted ha llegado hasta el día de hoy sería algo terrible en su vida. Estos judíos habían aprendido y experimentado demasiado para quedar alguna excusa para creer. Ellos ya se les había dado todo lo necesario. No había una razón justificada para que ellos no pudieran creer. Y creemos que a través de esta serie de la apostasía, aquellos que han seguido esta serie, se les ha dado a conocer el evangelio de la salvación a través de la palabra de Dios. Por eso el escritor a los hebreos les urgía les estaba exhortando con amabilidad, pero con fortaleza a terminar a recorrer el camino de la salvación antes que fuera demasiado tarde. Porque yo siempre les recuerdo esto, porque la palabra de Dios nos dice que nosotros el día de mañana no lo sabemos. Vamos a hacer las cosas, dice Santiago, si Dios lo permite. Amén. Le digo, cada cosa, cada acontecimiento que sucede en la vida de cada uno de nosotros, usted no tiene el control de su vida. No sea que sea demasiado tarde. Punto número 2, el anhelo del galardón. Hebreos
10, 35 y 36 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Cuando hablamos de la voluntad de Dios es que Él no quiere, le digo, hay muchas cosas, pero en esta manera lo vamos a enfocar de esta manera, en el pasaje que estuvimos leyendo el domingo pasado y que se encuentra en Pedro. La voluntad dice que Dios no retarda sus promesas como algunos la tienen por tardada, sino que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, el segundo freno para la apostasía es la idea del galardón para los que creen. Déjeme decirle, nosotros somos de los que nos motivan las cosas. Cuando hacemos algo y vamos a obtener algo, nos motiva a hacer las cosas. Amén. Y esto es el punto que vamos a enfatizar esto. Déjeme decirle, la salvación, dice, tiene un grande galardón, una grande recompensa para cada uno de nosotros. A nosotros, aunque a veces nos queremos hacer como muy humildes, no, a mí no me preocupa la recompensa. Déjeme decirle, no es verdad. Sí nos gusta y especialmente si viene de parte de Dios, déjeme decirle que las cosas que Dios da son buenas en abundancia. Amén. Entonces, ahora el escritor, ya padecieron mucho, ahora miren, si ustedes completan, si ustedes permitan que la voluntad de Dios se complete en su vida, estas son las promesas para su vida. Amén. Les dice, ustedes saben cuál es la promesa. Porque imagínense, le está escribiendo a los hebreos, a los judíos, el pueblo de Dios escogido por el Señor. Dice, ustedes saben cuál es la promesa, saben cuán superior, inigualable es, y saben que Cristo será fiel para cumplirla. No dejen que su confianza tambalee ahora. Les está diciendo, reclamen su promesa, aseguren el galardón, miren hacia atrás para recordar cuán maravilloso parecía y miren hacia adelante para ver cuánto más maravilloso va a ser. En un tiempo parecía, no, pero ahora ya casi está. Necesitaban la paciencia, la perseverancia para evitar que sus circunstancias presentes los hicieran volver atrás. La luz o el conocimiento que habían visto en el Evangelio, así como los sufrimientos, persecución y pérdidas por su asociación externa con los creyentes, no fueron inútiles o no fueron en vano. Su confianza no fue en vano, pero no era suficiente. No habían hecho la voluntad de Dios completamente porque no habían confiado a su Hijo plenamente. En el capítulo 6 hay una referencia, no entré en detalles en ese pasaje porque me iba a extender mucho. Allí es donde el Señor, el escritor le dice, ya dejen los rudimentos de la doctrina de Cristo, dicen, de la imposición de manos, de creer en Dios, dando a entender, porque fíjese, y lo experimenté en esta semana que anduve de vacaciones. Encontré a una persona y siempre empezamos a platicar, y en el momento específico soltamos la semilla y las personas rápidamente se ponen a la defensiva. Yo le pregunté, ¿crees en Dios? Y me dijo, sí. Y en Cristo me dijo, yo soy católico. Imagínense lo que ¿Por qué le menciono esto? Le tuve que decir a Jesús, porque ellos conocen más, según entendí en el conocimiento que tenía esta persona. Pero en una ocasión el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, ya cuando Él iba a ser crucificado, creed en Dios, cree en Dios, dice, creed también en mí. Entonces cuando le digo, no quiero volver ahí, porque no quiero volver al pasaje del capítulo 6 donde dice, porque el pueblo judío creía en Dios. Amén, como el gran yo soy, el único Dios verdadero, pero no creían en Cristo. Y la enseñanza ahí dice, no, si creen en Dios, ahora también el nuevo pacto es que tienen que creer en Cristo. En el Mesías, en aquel que Dios
envió para salvación de todos nosotros. Entonces, ellos no podían obtener la promesa. Conocían las promesas, se gozaban en ellas e incluso habían sufrido por ellas, pero no las habían recibido. Y déjeme decirle, la iglesia
obtuviera la vida eterna. Pero es por fe, es por fe. Porque si continuamos leyendo, empieza el capítulo 11, donde habla la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto tienes que hacerlo por fe, pero el Espíritu Santo está redarguyendo tu vida. Y yo pienso de la misma manera que el escritor, aplicándolo a este momento. Yo sé que algunos de los que han escuchado este mensaje van a proceder a la salvación. Y ese puede ser tú.